Buen día. Quiero primero que todo agradecerle a la doctora Marilei Bertaco por esta amable invitación que me hizo de poder compartir con ustedes un poco acerca de mi experiencia desde hace poco más de 17 años de la creación de un programa al cual llamé terapia capilar intradérmica, y voy a mostrarles lo que he podido lograr en todos estos años de investigación. Soy un médico colombiano, médico estético. Mi nombre es Guillermo Durán Mutic, médico de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas de Bogotá, y ya tengo una experiencia de poco más de 27 años de estar trabajando en el área de la estética. Mis primeros estudios los comencé por allá en el año 93 o 94 con la Sociedad Brasilera de Medicina Estética, y quiero agradecerles a los doctores Farías de Souza, Wilma Lacurcio y la doctora Joana de Ar, que contribuyeron gran parte de lo que soy en este momento. El cabello, como todos sabemos, siempre ha formado parte de la presentación personal, ya que pelo y hombre siempre han coexistido. Por eso el ser humano siempre se ha preocupado por él, ya que tiene una importancia simbólica como signo de expresión corporal y puede definir un estilo y forma de vida, de pensamiento y hasta una forma de ser. Este hermoso accesorio natural, que es considerado por muchas tribus inclusive como una prenda de vestir más, es muy importante, ya que un cabello sano es signo de vitalidad, signo de belleza y de fortaleza, mientras que un cabello opaco, quebradizo y débil generalmente es visto como signo de enfermedad, y de hecho lo es, ya que la gran mayoría de patologías tienen alguna relación con alteraciones del ciclo capilar. Casi siempre comienzo mis conferencias mostrando esta frase que me ha gustado siempre, ya que los que trabajamos en estética vemos reflejado más o menos el trabajo nuestro del día a día, que tiene que ver con muchísimos problemas estéticos, aunque aquí nos faltan muchísimos más, pero aquí se ven los principales, y dentro de esos también está de lo que vamos a hablar hoy, que es la caída del pelo o la calvicie. Pocas veces y en el sitio indicado, que es el famoso aforismo o el famoso axioma del doctor Michel Pistor, quien fue el inventor de esta maravillosa técnica por allá en Francia hace poco más de 60 años, y del cual tuve el gran honor de ser su alumno por allá en el año 2000, pocos años antes de que él falleciera, en el curso superior que se hacía en la Universidad Víctor Segalen en Bordeaux II. Mi trabajo desde hace 27 años tiene que ver absolutamente todo con esta maravillosa técnica, que la he venido estudiando y tratando de perfeccionar. Y pocas veces en el sitio indicado, yo lo he resumido un poco con el debido respeto del doctor Pistor, y yo hablo como una técnica del poco, poquito y ahí, ya que vamos directamente al sitio de la patología a tratarlo con microdosis. Uno de los primeros pacientes que traté, o el primer paciente que traté con una mezcla que me facilitó el laboratorio Pineda en un congreso que estuve en Sao Paulo, una mezcla que contenía minoxidil al 0.5% y biotina, y en ese momento los programas principalmente se hacían a nivel corporal. Sin embargo, logré tratar a este paciente y logré observar
que con un par de aplicaciones comenzaba la reactivación del folículo. Inicialmente no sabía por qué, ya que la literatura médica era bastante escasa. Solamente encontré un par de publicaciones hechas precisamente en Brasil, por allá en el año 96, y otra de la doctora Ana López Barry, española, que es una dermatóloga que ha trabajado con mesoterapia toda su vida. Sin embargo, aquí podemos observar que con un par de aplicaciones se volvía a reactivar un poco ese folículo piloso. Estos son casos un poco más avanzados en donde definitivamente yo observaba que estos pacientes que en teoría no tendrían ningún tipo de posibilidad, todavía allá adentro hay un folículo piloso con algo de viabilidad y podemos observar que se podía reactivar nuevamente ese folículo que se creía antiguamente que no se podía reactivar, que moría. Aquí yo comencé a observar que el folículo no muere y ya hoy se sabe que efectivamente él se va inactivando y se inactiva, mas no desaparece en la gran mayoría de las veces. Estas fueron las primeras mujeres que traté con estas mezclas, donde evidentemente se veía una gran repoblación de su caída de pelo producida por cualquier etiología. Estos son los primeros casos que me llegaron de enfermedades autoinmunes, específicamente de alopecias areatas, en donde lo único que yo hice fue agregar un inmunomodulador y observé que con un par de aplicaciones, este es un niño de 10 años que con 2 aplicaciones fue suficiente para lograr la repoblación del cuero cabelludo. A través de la historia siempre han existido tratamientos para la caída del cabello. En el papiro de Evers, que esto tiene poco más de 3.500 millones de años, esto era como una especie de vademecum de tratamientos de diversos tipos de patologías de la época. Aquí ya se hablaba acerca de los primeros tratamientos que se hacían para la caída del cabello. Lógicamente, para la época eran de acuerdo al conocimiento que se tenía, y ellos hablaban de que utilizaban grasa de animales velludos o peludos para tratar de trasladar sus efectos a ese poco cabello que tenían estos egipcios. El padre de la medicina, el gran Hipócrates, 350 años antes de Cristo, ya tenía un tratamiento para su incipiente caída del pelo, en donde mezclaba muchas sustancias, esencias de rosas, vinos, aceite de olivas, inclusive heces de paloma o de pichones, tratando de frenar algo que no solamente no se pudo frenar, sino que la calvicie en su estadio más avanzado, que es el 7 según la clasificación de Norwood, es llamada hipocrática en su honor. Ya nuestro famoso Cayo Julio César, eso ya fue después de Cristo, logró, debido a que se preocupaba mucho por la caída del pelo, logró, y en esa época los romanos asociaban la melena directamente con masculinidad, fertilidad y valentía. Es él, preocupado por esa caída del pelo, obtuvo del Senado el permiso para llevar permanentemente una corona de laurel para taparle su poco cabello que tenía. Y nuestro pequeño gran Napoleón, que murió en la isla de Helena, se creyó que por un cáncer de estómago,
en unos estudios que se hicieron en un mechón de cabello, le encontraron un nivel muy alto de arsénico, sustancia usada en la época en lociones para caída del pelo, y no se sabe exactamente qué lo mató o qué le aceleró su muerte, además del cáncer. Parece que también estaba con una intoxicación por arsénico debido a los tratamientos para la caída del pelo. Ahora, ya en la era moderna, este fue el primer tratamiento que salió para la caída del pelo en el año 1988. Como todos ustedes saben, el minoxidil es un vasodilatador que se utiliza en hipertensión arterial. Pero en algunos estudios observaron que a la gente le comenzaba a salir vello en todo su cuerpo. Al estudiarlo encontraron que tenía una acción como activador de la prostaglandina sintetasa 1 que se encuentra en la papila dérmica de los folículos normales y que interviene en el crecimiento del cabello. La acción principal es un alargamiento de la fase anágena, que es la fase de crecimiento del pelo, y tiene el inconveniente de que si se deja de usar se cae nuevamente el cabello, efecto que es llamado como un efecto shedding. Por eso las personas tienen que usarlo de por vida para evitar esta caída, que muchas veces es peor que la que tenían al principio. El segundo tratamiento que se aprobó por la FDA para la caída del pelo, que fue el finasteride, esto es un inhibidor del paso de la testosterona en dihidrotestosterona, que es la que produce la miniaturización del folículo piloso. El problema que tiene este tratamiento son sus efectos secundarios, ya que se han descubierto con el pasar de los años una gran cantidad de estos, en donde las personas pueden presentar algo de impotencia, inclusive impotencia permanente se ha descrito, y ya han relacionado la prostaglandina sintetasa tipo 1 y tipo 2 con alteraciones depresivas y algunos tipos de alteraciones de tipo cognitivo conocidos como el brain fog. Además que con el tiempo puede aumentar el tamaño de la glándula mamaria. Y estos son los únicos tratamientos que hoy están aceptados por la FDA para el tratamiento de la calvicie. Como otro tipo de tratamiento, pero ya es quirúrgico, se habla de los implantes capilares, que también han avanzado muchísimo en su forma de aplicación, de hacerlos, con unos excelentes resultados, pero tampoco son permanentes, ya que el problema de base continúa y con el tiempo se pueden volver a caer, o lo que es aún peor, se caen los que están a su alrededor. Esta terapia capilar intradérmica es un excelente complemento para las personas que trabajan con este tipo de cirugías, y se puede complementar muy bien los trasplantes o los implantes capilares con la terapia capilar. Bueno, hablemos un poquito acerca de las causas, que es una de las preguntas que más me hacen cuando hablo acerca de este programa. Antiguamente siempre se decía que la causa era herencia, y tiene razón. Casi siempre hay una herencia entre el padre y el hijo, y se hablaba de que si su padre era calvo, pues usted también lo iba a hacer. Sin embargo, se han descubierto más de 280 genes que pueden provocar la calvicie. Entonces, esto se puede heredar tanto por el cromosoma X como por el cromosoma Y. E inclusive algunas investigaciones hablan que se hereda más por el lado de la madre que por el padre.
Esto es otro de las causas que yo pienso que están ocasionando la alopecia tan temprana en las personas muy jóvenes, y es el tipo de alimentación, sobre todo las grasas saturadas y las grasas trans, que parece ser que aumentan también los niveles de testosterona, con los cuales se acelera la caída producida en su gran mayoría por esto. Casi todos los medicamentos, ¿no? Yo siempre digo que los medicamentos que tienen el prefijo anti, que son todos antihipertensivos, antiinflamatorios, antidepresivos, etcétera, etcétera, alteran en cierta forma, al pasar por los folículos, pueden alterar el crecimiento aumentando la caída del mismo. La polución ambiental es otro de los factores del cual cada día se habla más, sobre todo lo relacionado con los microorganismos. Hay un tema muy interesante que es la microbiota y la microbioma, y se está hablando mucho acerca de alteración de esos microorganismos que están en el cuero cabelludo, viviendo de una manera simbiótica, ¿ves? Pero parece que son en gran parte los causantes del proceso inicial que puede terminar con la caída del cabello, que vamos a ver un poco más adelante. Esto es otro de los temas que yo he observado, que con la llegada de la tecnología, sobre todo con la radiación, con todos esos aparatos que emiten cierto grado de radiación, se ha acelerado y se ha aumentado muchísimo la caída del cabello. Si ustedes son como yo del siglo pasado, se dan cuenta que por allá en los años 80 y de ahí para abajo, realmente los calvos eran muy pocos, y de los años 90 para acá, con la llegada de toda esta aparatología que emite tanta radiación, la calvicie se ha incrementado mucho, sobre todo en la población joven, que es algo preocupante en el día de hoy. Esta es una de las causas que más produce alteración de la caída del pelo, principalmente en mujeres, que son los químicos, ¿no? Todos los tintes, los alisadores, todo este tipo de sustancias que pueden alterar el ciclo capilar debido a la cercanía que hay con el cuero cabelludo. Es muy común, y eso lo veo yo casi todos los días, las efluvios o las caídas del cabello producidos por químicos, y casi siempre hay un antecedente de algún tratamiento de ese tipo. El estrés. El estrés hoy, que se ha estudiado muchísimo, se ha encontrado una relación bastante cercana de todas estas hormonas que se liberan con el estrés, principalmente el cortisol, y la asociación que existe con diversos tipos de alopecia. Inclusive hoy, en este momento que estamos en esta pandemia, se está describiendo un efluvio que se denomina efluvio por el COVID, por el confinamiento. Parece que está producido por el estrés que está produciendo este confinamiento en las personas. Esto es una causa causal, por lo tanto el tratamiento debería ser multiconjugado, que es lo que vamos a observar. Estas son algunas de las investigaciones recientes para que vean ustedes que la calvicie no es tan simple como parece, que no es solamente que se cayó el cabello, sino que puede alterar muchísimas otras patologías, y han encontrado una diversidad de estudios relacionándolas con todo este tipo de problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, problemas de insulina, de dislipidemia, de hipertensión arterial y cáncer de próstata. Y hoy, que está tan de moda nuestro famoso COVID,
se ha encontrado que en las estadísticas el COVID da más en hombres y más en hombres con alopecia. Parece ser que estos hombres con alopecia, por su hipersensibilidad a la testosterona, existe una relación de aumento de un tipo de proteasa que favorece la penetración del virus en los pulmones. Entonces, como ustedes ven, la alopecia es un problema mucho más complejo de lo que parece. Debido a que el folículo piloso es pequeño, es común y aparentemente no esencial para la vida, ha sido visto despectivamente. Es como el estudio de una estructura muy simple, con una simplicidad que es bastante engañosa. Es un órgano microscópico muy complejo desde el punto de vista funcional y anatómico, compuesto por una cantidad de células epiteliales y mesenquimatosas que están dispuestas en múltiples capas y comprende más de 20 diferentes tipos de poblaciones celulares que aparecen y desaparecen permanentemente de acuerdo al ciclo en el que se encuentran. ¿Ves? Ahora, los folículos no responden de una manera uniforme, sino completamente divergente. Todo eso explica la enorme dificultad para entender una estructura microscópica que es bastante complicada. ¿Ves? El pelo tiene 3 ciclos. Un ciclo de crecimiento anágeno, ¿ves? Un ciclo catágeno, en donde ahí está la apoptosis de las células de los queratinocitos, y un periodo de reposo, que es el telógeno, que es donde el cabello vuelve y se cae. ¿Ves? Ahora él se cae para volver a nacer y volver a crecer en este ciclo. Algo muy interesante es que el folículo piloso es de los pocos tejidos que contienen células madre, células que se encuentran entremezcladas en la capa basal de lo que se llama la vaina radicular externa y en un área muy interesante que es aquí, que es denominada el bulge o el bulbo, que es el sitio donde se inserta el músculo piloerector. Es una de las zonas en donde más se concentran las células madre, y esto es muy importante ya que en estudios futuros se puede utilizar esta célula madre para muchísimos tratamientos de muchísimas patologías. Voy a explicar muy rápidamente un poquito acerca de la fisiopatología para que podamos entender un poco más el por qué el tratamiento puede dar resultados. De las muchas hipótesis que existen acerca de la causa, de lo que produce el envejecimiento prematuro de este folículo, está un proceso que se ha denominado microinflamación. ¿Ves? Dado que el proceso lleva un curso que es lento, sutil e indoloro, que es diferente al proceso inflamatorio y destructivo de las alopecias de tipo cicatrizal. Ahora, esta microinflamación siempre comienza con un estrés. Ahora, este estrés puede ser tanto endógeno, ya vimos las múltiples causas que pueden producir esto, y un endógeno, un estrés de tipo exógeno. Ahora, la reacción inmediata de este estrés es la liberación de ciertas citoquinas que van a producir toda esta cascada que vemos aquí, ¿ves? Que es una cascada inflamatoria en donde hay infiltrados alrededor del folículo piloso de todo tipo de intermediarios
y que van a lograr producir al final un engrosamiento de hasta 1.5 y una fibrosis que se denomina una fibrosis perifolicular. Y todo esto es un proceso, como les decía al principio, que es lento, indoloro y que va inactivando completamente el crecimiento del pelo. Este proceso microinflamatorio es el responsable de la miniaturización o el adelgazamiento de la fibra capilar. Como ustedes pueden ver, el folículo se va inactivando realmente. ¿Ves? Es un proceso bastante complejo, es un proceso inflamatorio cuyo producto final es prácticamente un bloqueo de la producción celular con miniaturización y adelgazamiento de la fibra capilar. Ese sistema, los 5 milímetros me llegarían más o menos aquí. Ahora, las agujas en su fabricación vienen en una punta que se denomina pivote, y al hacer algo de fuerza directamente sobre el cuero cabelludo, esta aguja nos puede penetrar mucho más. Entonces esto, digamos, sobrepasaría la profundidad que necesitamos para que esto funcione. ¿Ves? Ahora, para evitar esto, se creó este dispositivo, que yo lo he llamado dispositivo dérmico directo, que se le adapta a la aguja con el fin de que solamente deje penetrar los 3 milímetros para tratar de acercarnos un poco más a ese bulbo que es donde están las células madre, ocasionar una estimulación y tratar de que toda esta carga de sustancias queden en contacto directo con los folículos. Ahora, este dispositivo ya se va a crear muy pronto para adaptarse a una aguja 32 o 34 inclusive, que son mucho más delgaditas que la tradicional 30 que se utiliza. Ahora, tiene muchas ventajas, como pueden ver, y una de las cosas más interesantes es que disminuye mucho la sensación de dolor, ¿ves? Debido a que el impacto se va hacia la periferia del dispositivo. Vamos a mirar algunos casos tratados de diversos tipos de alopecia, estadios diferentes. Aquí está la escala de Norwood-Hamilton, que es la que más se utiliza. Esta es una persona muy joven, donde ya vemos una disminución bastante de la fibra capilar. Y aquí vemos el mismo paciente después de 2 o 3 aplicaciones, en donde vemos una repoblación bastante interesante de ese cabello. Este paciente, un paciente que ya inclusive tenía implantes capilares, ya venía usando el minoxidil, pero el minoxidil, acuérdense que la acción es un estimulador del crecimiento del pelo, no un rehabilitador del folículo capilar. Entonces, cuando combinamos minoxidil con la terapia capilar intradérmica, podemos lograr unos efectos muchísimo más efectivos. Personas mayores de edad, estas son caídas de cabello mucho más avanzadas, ¿ves? Hoy estoy recomendando el uso del minoxidil en dosis más bajitas que las habituales. Puede utilizarse 2-3 veces por semana, y es una buena sinergia con el Capillary System, en donde las dos acciones, que son diferentes, se complementan muy bien con el objetivo que es reactivar el folículo piloso. Estos son casos en mujeres. Ya en las mujeres hay diferentes tipos de clasificaciones, ¿ves?
Ya hay casos que son leves, en donde se produce con un par de aplicaciones una muy buena reactivación. Generalmente en la mujer la respuesta es mucho mejor que en los hombres. ¿Ves? Generalmente desde la primera aplicación podemos ver una muy buena reactivación de los folículos capilares. Ahora, yo normalmente utilizo el capilar eh, cada 15 a 30 días en su primera fase, no hacer más de 4 aplicaciones, y luego se puede utilizar cada 2, 3, 4, 5 meses dependiendo del tipo de paciente y dependiendo de la respuesta. Estos casos no requirieron más de 3 a 4 aplicaciones para verse el resultado, y ya luego se puede pensar en algún tipo de mantenimiento, que es, como les digo, dependiendo del paciente, cada 3, 4, 5 o 6 meses. Esto es algo, las diferentes formas de caída del pelo en las mujeres. Esta es una caída producida por químicos con un excelente resultado de repoblación. Estos son los efluvios posparto. ¿Ves? Los resultados son maravillosos. Las caídas son de las caídas importantes que yo veo en mi consulta diaria. Son este tipo de caídas por efluvio posparto, pero la recuperación es excelente. Estas son las caídas por tracción, ¿no? Las caídas por tracción se producen por extensiones de cabello, ¿ves? Inclusive en las niñas, cuando les jalan y le hacen esas colas muy apretadas, también se les produce una caída a nivel frontotemporal, ¿ves? Pero la respuesta es muy buena. Este caso es un efluvio anágeno producido por quimioterapia, en donde se logró una excelente reactivación del folículo. Esta paciente era una paciente que bajó mucho de peso por un slip gástrico, y por la pérdida de peso ese cabello se miniaturiza mucho, pero los resultados son excelentes. Acuérdense que la fórmula principalmente es nutricional. Este es otro caso, y es muy común ahorita las alopecias frontotemporales en las mujeres, que generalmente responden con un par de aplicaciones. Esto es otro capítulo muy grande acerca de las enfermedades autoinmunes, que hay muchos tipos de presentación. Generalmente con 2 o 3 aplicaciones se logra la reactivación del folículo con una repoblación bastante grande. ¿Ves? Esta paciente requirió apenas de 3 aplicaciones. Este paciente, yo creo que lo traté con unos 8 meses con una aplicación mensual. Ahora, el Capillary System se puede utilizar, y en los casos de enfermedades autoinmunes se le agrega algún inmunomodulador, que es un corticoide, pero en muy baja dosis. Yo generalmente utilizo 0.2 de triamcinolona o de dexametasona, y se lo agrego al Capillary System y lo aplico en el área donde está la problemática. Estos son alopecias areatas. Esta es una areata producida por un medicamento, con una repoblación muy grande. Y este es uno de los casos más bonitos que he tenido, que era un muchacho de 14 años que con las primeras 2 aplicaciones respondió muy pobre, pero después de que el folículo se reactiva, ¿ves?, puede lograr un crecimiento inclusive mucho mejor que el que tenía antes. Estos son casos diferentes. Aquí arriba vemos un caso de una alopecia areata de la barba, que cada día se está viendo más común. Esta es una niña de 6 años con una alopecia areata a nivel de la línea de implantación. ¿Ves? Aquí vemos otra persona muy joven con una areata de la ceja, y es exactamente el mismo protocolo. El Capillary System, como les dije, con 0.2 de triamcinolona
o de cualquier corticoide. Este es un caso de una psoriasis bastante marcada que respondió muy bien con 2 aplicaciones y se logró mejorar el aspecto. Este es un caso de un lupus, en donde, como les digo, yo he trabajado con todo tipo de alopecia. Y este caso es una patología que se llama alopecia frontal fibrosante, que se creía muy rara. Sin embargo, cada día aparecen más casos, no se sabe la causa, como todas estas enfermedades autoinmunes, y aquí sí no hay repoblación del área perdida, ¿no? Generalmente se da en mujeres mayores de 50 años, aunque ya se ha descrito en gente joven, y tiene varias características. Una de ellas es la pérdida de la línea de implantación, que va retrocediendo, pero este cabello no se puede volver a recuperar. Yo hasta ahora no lo he visto, ¿ves? Y va asociado con pérdida de las cejas. Sin embargo, al hacer el tratamiento en la línea de implantación, lo que se puede lograr es una redefinición, ¿ves? Y una disminución, ¿ves?, del avance de la patología. Generalmente tiene muy buenos resultados, ¿ves?, con un par de aplicaciones, pero desafortunadamente el área perdida no se vuelve a recuperar en vista del tipo de patología que se presenta. Yo siempre termino con estos 5 puntos de mi programa, que yo lo considero como una técnica muy sencilla. Realmente, cuando se hace por una persona entrenada, realmente es una técnica muy fácil de aplicar, y con todas las facilidades que se hacen con el dispositivo, con la aguja, realmente es muy sencilla, es muy tolerable, ¿no? Lógicamente, el dolor es algo muy subjetivo, y la tolerancia al dolor es diferente en todos los pacientes, pero en general no es un procedimiento doloroso, ¿ves? Es una técnica muy segura. Los efectos secundarios que te pueden observar son realmente muy pocos o nulos, ¿ves? Porque por un lado, si se trabaja a 3 milímetros, no existe posibilidad de lesionar ningún tipo de órgano, y no hay tampoco vasos importantes a esa profundidad. Tiene una efectividad muy grande, y eso lo vengo demostrando en estos 17 años que llevo trabajando con todo tipo de alopecia. Y yo siempre he pensado que los tratamientos futuros se deben hacer con este tipo de técnicas, ¿ves? Lo que antiguamente llamábamos mesoterapia, que ya esa palabra se ha perdido, ya hoy se denomina técnicas mínimamente invasivas, y ojalá se pudieran trasladar a todo tipo de patologías, ¿ves?, ya que los tratamientos directamente en el sitio del problema son mucho más efectivos y hasta mucho más baratos para el paciente. No está de más agradecerles la atención que han tenido. Espero verlo muy pronto por allá. Yo la única conferencia que dicté en Brasil lo hice hace 12 años en el 15º Congreso de la Sociedad Brasilera de Medicina Estética en Salvador, Bahía, y no he vuelto a hablar de mi trabajo. Y ya con este tratamiento del laboratorio Pineda, que es el Capillary System, ya me gustaría mucho ir a capacitar y enseñarles un poco de cómo se utiliza en cada patología. De todos modos, aquí están mis datos, aquí está mi email, aquí está, si quieren ver algo de mi trabajo, aquí está mi Instagram, y espero verlos muy pronto. Muchas gracias, doctora Marilei.